Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 19 de abril. Y está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Feliz Pascua de Resurrección. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque tanto amó Dios al mundo. Dios ama desde siempre al mundo, aunque el mundo lo rechace. El amor del Padre es gratuito y sin reservas. El Hijo, que lo conoce y en Él vive, da testimonio de Él en la cruz. Este versículo constituye el núcleo del Evangelio de Juan, que quiere llevarnos a confesar maravillados: nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene, porque Dios es amor. Solo a esta luz podemos comprender rectamente toda la revelación y corregir cualquier interpretación. Que nos ha dado a su Hijo único. ¿Por qué envía el Padre al Hijo? ¿Acaso no podía Él mismo venir y encarnarse? Pero nos ha entregado a su Hijo, ya que solo en Él, que ama como es amado, descubrimos nuestra identidad de hijos del Padre. Jesús, por ser el Hijo, ha vivido lo que también nosotros estamos llamados a vivir. La filiación y la consiguiente fraternidad. Nos ama con el mismo amor con que el Padre lo ama, y nos da la certeza de que el Padre nos ama como a Él, con un amor que es anterior a la fundación del mundo. Todo el que crea en Él. La salvación consiste en creer en Jesús crucificado, el Hijo del Hombre levantado. Él es la palabra, luz y vida de todo hombre, hecha carne para darnos a conocer el amor absoluto del Padre. En Él nos es dada nuestra identidad de hijos y somos lo que somos. Fuera de Él somos lo que no somos, la nada de nosotros mismos. En consecuencia, acogerlo a Él. El Hijo significa encontrarnos a nosotros mismos, y rechazarlo equivale a perdernos. No para condenar al mundo. El Hijo comparte el juicio del Padre. Jesús entra en el templo blandiendo el látigo, no para juzgar y condenar al mundo pecador, pero precisamente ha venido a salvarlo, purificando el templo, desdemonizando con su cruz la imagen diabólica que el hombre se ha forjado de Dios y de sí. En el elevado obtenemos el verdadero conocimiento de su ser y del nuestro, que la boca de la serpiente nos había arrebatado. El látigo que purifica el templo es su cruz. Ni la salvación ni la perdición son consecuencia de ninguna predestinación divina. Dios ha creado todo para la vida y no hay veneno mortal en sus criaturas,
aparte de aquel que nosotros mismos nos hemos procurado, dando crédito a nuestros temores más que a Él. Pero por más que lo hayamos abandonado a Él, manantial de agua viva, Él no nos abandona. Todo lo contrario, nos ha dado a sentir su amor apasionada y dramáticamente, perdiéndose a sí mismo por nosotros. En el abandono del Hijo en la cruz, ningún abandonado está en mayor desolación que Él. En todos los perdidos, el Padre ve a su Hijo, pues de toda perdición ha hecho morada de la gloria. Quien cree en Él no es juzgado. Adherir a Él es la santidad y justicia verdadera. Es vivir del Hijo y como hijos participar en la gloria común del Padre y del Hijo. Pero el que no cree ya ha sido juzgado. Quien no cree en el amor absoluto ofrecido por el Hijo del Hombre elevado se excluye del amor y de la vida. Quien no adhiere al Hijo niega su propia realidad de Hijo. La decisión de fe que exige el enfrentarse con la carne de Jesús nos hace nacer de lo alto. Es la vida eterna. El prólogo no afirma que quien lo rechace en el testimonio de los sabios y los profetas sea juzgado. Por el contrario, la palabra se ha hecho carne para salvar a este mundo que se ha rehusado a la luz, condenándose a las tinieblas. Por eso todo hombre como Nicodemo, aun en la incertidumbre y la dificultad, es llevado a nacer de lo alto por medio del conocimiento del Hijo. El sentido de la historia humana es la revelación del Hijo, su crecimiento hasta su estatura completa, a fin de que Dios sea todo en todos. Porque sí es cierto que la revelación es historia y carne, también es cierto que la historia y la misma carne son revelación siempre mayor de Dios. En esto consiste el juicio. La luz ha venido al mundo. El juicio para quien, a pesar de conocerla, no acoge la palabra hecha carne, consiste en preferir las tinieblas a la luz, la muerte a la vida. Es el propio hombre quien enjuicia al hombre, no Dios. ¿Cómo es posible rechazar la luz una vez conocida? Es un misterio. Realmente, el acoger el amor es siempre un acto de libertad, pero ¿puede la libertad rechazar el amor si efectivamente está liberada de la esclavitud, de la ignorancia y del miedo? Porque eran malas obras. Estas obras malas son señaladas como causa, no como consecuencia del rechazo. ¿Puede la fe depender de las obras, de suerte que el que es bueno está bien dispuesto y cree, mientras que el que es malo se muestra reacio y se niega a creer? No cabe duda de que somos justificados por la fe, no por las obras, y no puede ser de otra manera, porque el origen de toda justicia reside en aceptar el amor gratuito de Dios por nosotros. Es no obstante cierto que Dios no hace acepción de personas, sino que quien lo teme y practica la justicia, sea del pueblo que sea, es aceptado por Él. Es igualmente cierto que el hombre puede tener la verdad prisionera de la injusticia. De hecho, uno cree y ama lo que estima bueno para sí. El ojo habituado a las tinieblas se siente ofuscado por la luz para la que, sin embargo, está hecho, mientras nuestra inteligencia y voluntad permanezcan esclavas de la mentira y del miedo y del vicio que las nutren. No podemos acceder a la verdad y al amor. Juan pretende mostrar aquí que antes de cumplir obra nuestra y aún de nuestra decisión respecto de la fe, hay una maldad sombría que conduce a la desconfianza y a la incredulidad. El suyo no es un intento de explicar el mal, simplemente comprueba su existencia y lo desenmascara, dado que él es mentira y sale a la luz solo cuando se impone el resplandor de la verdad.
Las obras de las tinieblas de las que habla el evangelista son, por consiguiente, el pecado y la incredulidad, obras del malvado padre de la mentira y homicida desde el principio, que nos impide ser hijos de Abraham, padre de los creyentes. Para Nicodemo, como para cualquiera, el esfuerzo que supone llegar a la luz es lento y penoso. La conquista de la verdad supone un camino de liberación gradual que hay que recorrer paso a paso. Y es la palabra misma que lo hace viable. Por eso, solo cuando se llega a la luz y no antes, se puede salir de las tinieblas. Todo el que obra el mal aborrece la luz. El mal que hacemos producto del miedo lleva a detestar la luz y a su vez pone al descubierto el odio que lo antecede. Para que sus obras no sean denunciadas, el mal se da mañas para permanecer oculto a fin de no verse delatado como la mentira para no ser desmentida. Desde Adán persiste una resistencia hereditaria y dispersa en el ambiente que nos impide creer en el amor de Dios por nosotros. Únicamente en presencia de la cruz cesa el engaño. Conocemos al yo soy y somos atraídos hacia él. Muere entonces el hombre viejo y nace el nuevo, pero el hombre viejo se muestra duro para morir. En el interior de cada uno se libra una lucha incesante. Vivimos atrapados entre la mentira y la verdad, el miedo y la confianza, el amor y el egoísmo. Sin embargo, nosotros mismos somos los árbitros. Podemos día tras día adjudicar la victoria a quien queramos. Nuestro libre arbitrio puede ejercitarse, al principio solo en parte y más resueltamente cada vez, solo en la medida en que conocemos la verdad del amor que nos hace libres. Por eso es importante elevar la mirada y tenerla fija en el Hijo del Hombre elevado. Quien obra la verdad va a la luz. Obrar la verdad es con lo contrario de hacer el mal o de las obras malas. Pero para obrar la verdad hay que conocerla primero. Por eso hace falta que el Hijo del Hombre sea elevado. En Él vemos el amor con que somos amados. Creer en Jesús significa hacer la verdad sobre sí mismo y sobre Dios. A quien pregunta, ¿qué debemos hacer para cumplir la obra de Dios? Le dice Jesús que la obra que complace a Dios ha sido ya cumplida por Él y consiste en creer en el Hijo enviado por el Padre para que se vean sus obras. Las obras hechas en Dios son las de quien se une al Hijo y adhiere a la palabra. Son las obras del Padre Abraham que vio su día y se alegró. Pues la obra de Abraham es la que complace a Dios. Creyó en él y le fue reputado como justicia. Jesús lleva a cabo lo contrario de lo que hace Adán, que desconfió de Dios. La incredulidad es la más grave injusticia, puesto que niega la esencia de Dios y del hombre, su paternidad y nuestra filiación. Quien cree en el Hijo ha nacido de lo alto, del agua y del Espíritu, y ha pasado de las obras que la ley condena a la vida nueva de Hijo de Dios. El diálogo tenso y dramático de Jesús con Nicodemo es una progresiva iluminación de la palabra para hacerlo venir a la luz partiendo de lo que ya sabe para conducirlo a aquello que ignora aunque desea. Pero Nicodemo no está aún en capacidad de llegar a la fe. Deberá ver al Hijo del Hombre elevado antes de poderlo acoger. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.